Le vamos a preguntar a Mario Silveira, autor de un libro sobre la cocina de la colonia y el virreinato. Es del Centro de Arqueología Urbana. Allí está en Buenos Aires. Una nota que hizo nuestra colega Natalia Páez, mendocina, para Tiempo Argentino. Y está Mario Silveira en línea. Mario, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, queríamos consultarte, que nos cuentes un poquito, que nos digas y nos expliques cómo era la cocina en aquel tiempo, ¿no? Bueno, la cocina era bastante primitiva, entre paréntesis. El lugar donde se comía no era demasiado grande como nosotros lo podemos imaginar hoy en día. De todas maneras, depende de qué clase social estamos hablando, si la gente que tenía fortuna, los pobres o la gente, digamos, mediana, que era lo que comía en general. Pero para el 25 de mayo, en la calle, dijiste, en la calle lo que se comía era pescado frito. Pescado frito en grasa, porque era la forma de cocinar en la época. El aceite no es muy de fin del siglo XIX, y eso era lo barato. Valía dos moneditas de cobre y te daban lo que llamaban una porción de pescado frito. ¿Pescado de río era o de mar? Totalmente de río. Claro. Era lo que se recogía. Había una gran variedad, por lo menos 10 tipos de pescado de río. Nosotros eso lo hemos detectado arqueológicamente, porque mucho de lo que, digamos, mi trabajo comenzó justamente analizando los restos óseos de las comidas de esa época. Y hemos podido detectar 10 pescados, incluso uno que no es de río. Y es y tampoco es de esta zona, que era cuál podía ser el bacalao, que se vendía en las pulperías, y que también había que en una comida típica. Hemos detectado también presencia de bacalao, pero eso era, digamos, la comida típica, el pescado para los días de guardar, o sea, aquellos días de abstinencia de carnes rojas. Pero lo común de la carne en la mesa, lo que unificaba a toda la sociedad, era la carne de vacuna, que era muy barata y que llegaba a la mesa de todos. En general, la forma típica de cocinarla era el puchero, con agregado de verduras, la sopa, que por lo general tenía como aditamento alguna pasta o arroz, o en algún caso se le podía agregar, como cuenta un jesuita, pan frito en grasa y cebolla, y en el momento de servir, aunque nos parezca raro, se le agregaba un chorro de grasa caliente. Eso es un detalle de comida de la época. ¿Sopa de pata de vaca, Mario? Sopas de patas de vaca era una cosa común que vendían justamente en la calle también las señoras afro que habían en la venta de comida. Era otra comida. También se comían chorizos. Eso era la comida, digamos, del viandante. En particular, tenemos que recordar que la Plaza de Mayo, especialmente la mitad, porque la Plaza de Mayo estaba dividido por lo que se llamaba la Recoba, en dos partes. La parte que miraba hacia lo que hoy en día es la Casa de Gobierno, en aquel momento el Fuerte, y la otra parte donde estaba el monumento, era bueno, después vino lo que daba al Cabildo. Digamos, la parte que miraba hacia a la Casa de Gobierno, digamos, o el Fuerte, esa era la plaza de la venta, era la plaza donde acudían todos los vendedores de la carne, aves, en la época mulitas, peludos, todo lo que se te ocurriera, y había un movimiento bullicioso de los vendedores, también ambulantes, especialmente cuando llegaba al mediodía, las que vendían mazamorra, los que vendían pastelitos, que sí había los pastelitos con dulce de membrillo. Eso era, digamos, lo acostumbrado en esa visión de la Plaza de Mayo. Si pensamos que el 25 de mayo por ahí era un día entre semana, no era un día de fin de semana, que no funcionaba la plaza, donde se reunía todo un mundo particular, muy bullicioso, y muy curioso, que incluso muchos de los viajeros que llegaron a Buenos Aires para aquella época nos han pintado en forma muy gráfica, e incluso iconografías, especialmente de un inglés que pintó muy bien toda esa área.
Una pregunta, para toda este corpus de elementos usados para la comida, ¿qué elementos o qué sistemas de conservación existían, no? Ese era todo un problema, es decir, la posibilidad para la época era que había que comprar la comida todos los días, especialmente aquella comida que se descomponía, carnes, etcétera, por ejemplo, y la forma de conservar carne de conservar comidas, carne era escabecharla, que era, por ejemplo, las perdices que se comían bastante se hacían en escabeche. La otra forma era secar la carne, pero esto no era costumbre en Buenos Aires, y el charque, pero eso es una comida para los viajes y en otras áreas. En Buenos Aires casi no se comía carne de charque. La otra forma, bueno, la parte de frutas que se hacían dulces, que es una forma de conservar también. En general era todo un tema cómo uno conservaba la comida, así que había cosas muy curiosas, porque por ejemplo se pensaba que las cintas azules conservaban mejor la comida y muchas veces se colgaba la comida para conservarla en cintas azules. Incluso un hecho interesante es que las casas coloniales para 1810 no tenían sótanos, que son lugares donde más o menos la temperatura se mantiene baja, y no había forma de guardar comida, por ejemplo, de esa manera. En algunos casos, por ejemplo, los vinos, por ejemplo, para conservarlos, si eran vinos importados, para la gente que tenía fortuna, por cierto, los enterraban para conservarlos mejor, porque la tierra se mantiene a una temperatura constante y no lo afecta, digamos, los cambios de temperatura. O sea que era todo un problema, pero en el caso de la carne vacuna, como era tan barata, era realmente barata, y lo siguió siendo así por casi todo el siglo, y en realidad la carne vacuna es lo que enhebra toda la historia de la comida en el Río de la Plata, y creo que en la Argentina en alguna medida, aunque hay características regionales también con respecto a la comida, ¿no? Inclusive era muy barata porque se podían localizar todavía en La Pampa animales mostrencos, es decir, que no tenían propietario, ¿verdad? No, en general los animales mostrencos en realidad, lo que llamaban cimarrones, sí, se mataban nada más que por el cuero. Era lo que llamaban las vaquerías. Las vaquerías, claro. Que iban y fíjese que era imposible traer carne de cierta distancia, más allá de 30 o 40 kilómetros, porque el transporte era muy lento y por ahí se pudría la carne. Una carreta 2 días, en verano llegaba en mal estado. Claro, Así que era casi imposible, salvo un consumo muy local en algún caso, pero en la provincia de Buenos Aires, al sur del río Salado, ya era una zona con dominio indígena para 1810, y esto siguió hasta casi el fin del siglo XIX. Así que bueno, era todo un problema, había que tener la hacienda que venía de las estancias que rodeaban a Buenos Aires. Un datito para el final, el locro como comida tradicional del 25 de mayo, ¿hacia qué época histórica comienza a aparecer? El locro no era una comida tan tradicional, era mucho más la humita, Había que pensar más en la humita. El locro, ahí se menciona locro, pero menos. La gente comía más humita. Claro. En general, la comida común de la gente común era un puchero con la sopa incluida, que era un plato con el cual generalmente comenzaban todas las comidas, algún guiso con carne, también en algún caso la carne podía ser de ovino, que era el segundo consumo, y al cual tenemos que agregar el pescado, que siempre intervenía como un elemento importante. Por supuesto que si hablamos de la comida de la gente fortuna, la lista se alarga y un montón de otra serie de platos más tradicionales. Poca empanada, casi no se comía empanadas en Buenos Aires, salvo las que llaman de recado, que eran las empanadas de Cuaresma con pescado, generalmente con mucha azúcar arriba. Era una forma de comer la empanada, que es para ustedes, por ejemplo, estamos hablando de la zona de Cuyo, la empanada en cambio es una cosa tradicional, claro, y es la empanada más rica que hay, entre paréntesis, para mi gusto, de la Argentina. Mire usted, bueno, que no lo escuchen los salteños, Mario. Nosotros también pensamos lo mismo. A mí no me gustan las salteñas porque tienen papa. Claro, exactamente. Es divino de mi dieta. Mario, ha sido muy amable, que tenga una linda jornada. Un abrazo grande. Bueno, adiós a todos. Hasta